Buenas tardes. Voy a empezar a mostrarle AutoCAD desde cero. Primero, al abrir el programa, esto es lo primero que vamos a ver. Para poder abrir un archivo nuevo, vamos a hacer clic acá en Nuevo, que hay una hojita en blanco, o bien hacemos clic en este más. Hago un clic y me abrió un archivo nuevo. Lo voy a cerrar. Si hago clic en la hojita acá, me creo un archivo nuevo también, pero me pide que seleccione el template, que es una plantilla con algunas propiedades ya cargadas. El básico es el que dice acad.dwt, que directamente apretamos Enter porque ya viene seleccionado. Y acá estamos en AutoCAD. Para esta primera parte les voy a pedir que pongan el espacio de trabajo, ¿sí? Ahora van a ver en qué consiste. Fíjense que yo acá abajo a la derecha siempre hay un engranaje que si lo toco tengo distintos espacios de trabajo. Fíjense ahí, lo cambié y lo que me cambia es esta cinta de acá arriba. La cinta lo que hace es agrupar los distintos comandos según las necesidades que voy a tener en el momento. Este es para trabajar en 3D y para lo que vamos a hacer ahora les pido que pongan dibujo y anotación. Bien. Fíjense que esta cinta, a su vez, tiene muchas pestañitas. Vamos a empezar con la que dice Home, que tiene un poquito de todo lo que se va a usar. Fíjense que acá tengo elementos de anotación y también tengo la pestaña anotación, que están esos elementos y algunos más. En Home tenemos como un resumen de todo. Bien, lo que vamos a hacer primero es crear distintas capas donde nuestros elementos se van a ir guardando. Vamos a ir a propiedades de capa. Si no, pueden poner _layer, si lo tienen en español. Si está en inglés no hace falta el guión bajo. Acá lo que voy a hacer es clic en el de los 4 iconitos que tenemos acá, el de la izquierda. O aprieto Alt-N. No sé por qué no me lo toma. Bueno, lo vamos a ignorar porque no me está saliendo. Hago un clic, hago otro clic. Fíjense que si hago doble clic, le aparece un tilde verde. Eso es porque convierte esa capa en la capa actual, que lo vamos a ir viendo después. Si le hago clic derecho, pongo renombrar o puedo apretar F2 y le voy a poner líneas a una de las capas y a la otra, aprieto F2, círculos. A la capa líneas le voy a poner color rojo. Fíjense que todas estas capas tienen distintas propiedades, que ahora vamos a mostrar para qué sirven. A la capa línea le voy a poner color rojo, que puedo hacer clic acá, o bien ingresar por teclado el número 1, que es el índice correspondiente al color rojo. ¿Sí? En AutoCAD todos los números, todos los colores tienen un número asignado. El rojo es el 1, el amarillo es el 2 y así. Líneas color rojo, círculos color azul. Y cierro. Fíjense que acá dice líneas porque es mi capa actual. Cuando yo vengo acá, si hago doble clic en círculo, aparece el tilde verde y esa capa círculo se convierte en la capa actual. ¿Qué quiere decir que es la capa actual? Eso quiere decir que los elementos que yo cree se van a guardar en esa capa. Vamos a ir, bien, no, antes que nada vamos a guardar el archivo. Vamos a ir a la A grande que tenemos acá arriba a la izquierda, guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio, con cualquier nombre, y ahí lo voy a guardar en el escritorio. Fíjense que acá abajo me dicen qué versión lo quiero guardar. Yo estoy usando la 2020, pero siempre es recomendable guardar una versión anterior para que la persona a la que nosotros se los mandamos lo pueda abrir sin problema. Diferente es si uno trabaja con algún comando medio nuevo, si es alguna propiedad que aparece en el 2020, si lo guardamos con una versión anterior posiblemente se pierda eso. Pero en planos o modelos muy simples no hay diferencia. Bien, voy corroborando no olvidarme de nada. Ya tenemos nuestras capas. Fíjense que tengo la capa actual círculos. Si despliego y selecciono la capa líneas, esa capa pasa a ser mi capa actual, que es la que voy a usar ahora para, vamos a crear algunas líneas.
Para eso voy a usar el comando línea, que lo puedo seleccionar haciéndole clic. Fíjense que si me quedo quieto un rato arriba, aparece una breve descripción del comando y qué es lo que yo tengo que hacer. En este caso me indica que tengo que hacer clics en distintos puntos. Voy a verificar que estoy grabando. Bien. Voy a seleccionar el comando línea y fíjense, esto que está acá abajo es la línea de comandos. En la línea de comandos me indica que estoy usando el comando línea y me pide que especifique el siguiente punto. Voy a hacer un clic con el mouse y ahí me empieza a crear la línea. El programa me sigue pidiendo que seleccione más puntos. Punto, punto, punto. Siempre me pide un punto siguiente. Cuando ya terminé, puedo apretar Enter o puedo apretar Escape para salir. Bien. Ahora voy a borrar esto porque era para hacerlo así nomás. Para eso selecciono todo y aprieto Suprimir. Y se fue. Bien. Voy a seleccionar de nuevo el comando línea, pero lo voy a ingresar por teclado. Para eso puedo escribir L, Enter. Ahora vamos a hacer una línea y yo quiero que sea una línea horizontal. Para que sea una línea exactamente horizontal, tengo que apretar F8, que es la referencia, que es el modo ortogonal, que me fija que lo que yo cree o desplace siempre sea horizontal o vertical. Ahora puedo hacer clics para ir dibujando. Apreté Escape para salir. Borro. O bien, lo que puedo hacer es ingresar por teclado la distancia, la longitud que yo quiero que tenga esta línea. Por ejemplo, ingreso 20. Puedo mover el cursor para arriba, 20. Me muevo para acá, 40, por ejemplo. Ahora, fíjense que el programa siempre me dice especifique siguiente punto, o, y me dice algo. Yo puedo seguir ingresando puntos o puedo seleccionar algunas de estas opciones. Si selecciono cerrar, lo que va a hacer es unir el siguiente punto con el primer punto del segmento de líneas que fuimos creando. Para seleccionar esta opción de cerrar, puedo hacerle clic o bien ingresar por teclado las letras que estén en mayúscula. Ingreso por teclado C, Enter. Y me cerró el polígono. Voy a borrar esta línea. También lo que puedo hacer es unir este extremo con este otro extremo con una línea. Lo voy a hacer así. Fíjense que yo me puedo acercar, voy a decir, bueno, acá está el final. Pero en realidad si me acerco no estaba en el extremo. ¿Cómo hago para saber si estoy exactamente en el extremo? Para eso vamos a usar las referencias a objetos que se activan con el F3. Fíjense que yo aprieto F3 y dice OSNAP OFF. Aprieto de nuevo y me dice ON. Las referencias a objeto, lo más común es tenerlas siempre prendidas y cuando por alguna razón nos damos cuenta que queremos apagarlas, las apagamos, pero si no, siempre prendidas. Y ahora con la referencia a objeto, si me acerco al extremo, fíjense que aparece un cuadradito verde o amarillo en otras versiones. El cuadradito me indica que yo voy a estar haciendo clic exactamente en el extremo de esa línea y ahí ya me aseguro que estos dos extremos coinciden. Borro de nuevo. Ahora voy a dibujar una línea, pero quiero que el primer punto comience en el origen de coordenadas. Ustedes ya vieron acá que tengo ejes, ¿sí? Todo este lugar donde yo estoy trabajando, que es el espacio modelo, tiene un sistema de coordenadas. Entonces ahora quiero dibujar una línea, llamo al comando línea, y el primer punto lo voy a ingresar por coordenada. Voy a ingresar asterisco 0, 0, 0. Pongo un asterisco adelante, eso más adelante les voy a explicar por qué. Pero es un asterisco y cada coordenada seguido por una coma. Y aprieto Enter. Fíjense que ahí me creó una línea que comienza en el 0, en el origen. Voy a hacer un segmento horizontal, le voy a poner 20. Y ahora voy a hacer un segmento inclinado a un ángulo de 45. Para eso, cuando el programa me pide, voy de nuevo, cuando el programa me pide siguiente punto, yo lo que voy a hacer es apretar el simbolito de menor e ingresar por teclado, por ejemplo, 45. Y aprieto Enter. Fíjense que ahí el programa lo que hizo fue fijar el cursor
a 45 grados. Bien, ahora falta ingresarle la longitud. Puedo hacer un clic y que la línea termine ahí, o bien, lo voy a hacer de nuevo, ingresar por teclado, por ejemplo, una distancia de 40. Se me fue muy lejos. Esa es otra opción. Voy a verificar de haber dicho todo. Clic, distancia, coordenada, ángulo. Bien, esto ya está. Bien, de la misma manera que creamos una línea, ¿sí? ¿Cómo creamos una línea? Ingresando puntos. De la misma manera podemos ingresar un círculo. Seleccionamos el comando círculo y le hago caso a lo que me pide el programa. Generalmente los comandos tienen una indicación y después tienen la palabra o y opciones. Por ahora nos vamos a enfocar en las primeras indicaciones. En este caso, indique centro del círculo. Yo quiero un círculo que esté en este punto extremo. Y ven que a medida que muevo mi cursor, se va agrandando las dimensiones del círculo. Acá el programa me pide especifique radio del círculo. Eso lo puedo hacer haciendo clic, o bien C y Enter para llamar al círculo, o bien ingresando por teclado 10. Y ahí creé otro círculo. Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a empezar a ver los comandos de modificar. Recién estábamos en dibujo donde vimos cómo crear líneas y círculos. Ahora, una vez que creamos algo, lo queremos modificar. Dos de los comandos más comunes son el alargar y el recortar. Esos dos comandos los tenemos acá en el panelito de modificar, que si desplegamos, fíjense que tenemos trim y extend. El trim es el recortar y extend es alargar. El alargar nos va a servir en este caso, por ejemplo, si yo quiero que esta línea continúe hasta cortar esta otra. Para eso, una vez seleccionado el comando, voy a seleccionar hasta dónde quiero que mi línea llegue, que es hasta acá. Después aprieto Enter y a continuación toco la línea que quiero alargar. De nuevo, comando alargar, selecciono hasta dónde, aprieto Enter y toco la línea que quiero alargar. Después, para recortar o trim, decimos hasta dónde queremos cortar, apretamos Enter y tocamos lo que queremos borrar. Fíjense que en este caso puedo borrar de un lado o del otro. Voy a borrar acá. Fíjense que puedo recortar también hasta Enter, este elemento. Ya que estamos acá, les voy a mostrar el empalme, ¿sí? Que lo que va a hacer es redondear esta arista con un arco de circunferencia del radio que yo le indique. Vamos a ir a empalme o fillet, hago un clic. Lo que voy a necesitar es indicarle al programa el radio con el que yo quiero que haga ese empalme, que puedo hacerlo haciendo clic acá donde dice radio, o bien ingresando por teclado R, que es la letra que está en mayúscula en la opción que yo quiero elegir, y Enter. Enter, perdón. Acá ingreso por teclado el radio, vamos a ponerle 5, Enter, y ahora el programa me pide que seleccione el primer objeto. Selecciono el objeto y muevo mi cursor hasta el segundo. Fíjense que antes de hacer clic ya me muestra una previa de lo que va a pasar. Entonces hago clic y ahí creé un empalme. Otra opción es el chaflán, chamfer cuando está en inglés, que lo que va a hacer es crear un segmento para, no es la palabra redondear, pero como que le saca filo a esta arista. Para eso vamos a tener que indicarle dos dimensiones, que la vamos a ingresar ingresando a la opción de distancia. La primera dimensión es la distancia que va a recortar de la primera línea y la segunda lo que va a recortar de la segunda. Vamos a distancia, voy a poner 4 y 10 para que se note.
Esta es mi primera línea, la que va a recortar 4, y de esta otra va a recortar 10. Voy a extender estas líneas, así vemos qué es lo que pasó. Lo que hizo el programa, yo antes tenía acá, que voy a poner de color azul. Lo que hizo el programa fue cortar desde el vértice 4 unidades de la primera línea y 10 de la segunda. Y crea este segmentito. Bien. Bien, hasta acá tenemos creadas líneas. Voy a crear algunos círculos para mostrar lo que sigue. Bien, fíjense, tengo líneas y círculos, pero nosotros en un comienzo creamos dos capas. Una que se llama líneas y otra que se llama círculos. Pero todos mis elementos están en la capa líneas, cuando los círculos los debería haber creado en la capa círculos. Primero, ¿cómo me doy cuenta que este círculo está en la capa líneas? Porque si lo selecciono, acá arriba siempre me va a mostrar la capa del elemento que estoy seleccionando. Si aprieto Control 1, me va a mostrar acá a la izquierda las propiedades del elemento seleccionado. O, si no tengo nada seleccionado, me dice que no tengo selección y las indicaciones que recibe acá son de las propiedades actuales. Entonces, si yo quiero que estos elementos estén en la capa círculo, lo que puedo hacer es desde sus propiedades, donde dice capa, layer, despliego el menú y selecciono la capa círculo. Fíjense que al cambiar estos elementos de capa, cambiaron también de color. ¿Por qué? Porque estos elementos tienen asignado un color, que lo vemos acá en las propiedades, que dice color por capa. Eso quiere decir que este elemento va a tomar el color que tiene su capa. También puedo tomar un elemento que pertenezca a la capa círculos, como dice acá, pero ponerle un color amarillo, por ejemplo. Este elemento, fíjense que al seleccionarlo, acá dice círculos porque es la capa al que pertenece, en sus propiedades dice círculo, pero su color es amarillo, ¿sí? Podemos indicar que las propiedades de un objeto son por capa o propias del mismo objeto. Ahora bien, ¿para qué puedo usar las capas? Principalmente me sirven para agrupar elementos con mismas propiedades, como pasó en este caso. O ya a medida que lo vayan usando se van a ir dando cuenta. También lo que podemos hacer nos facilita el dibujo. Por ejemplo, si yo despliego las capas, fíjense que tengo unas lucecitas acá, que si la apago, se apaga esa capa. Los elementos existen todavía, solamente que no los veo. Y ahí lo vuelvo a prender. Bien, eso es en cuanto a las propiedades. Voy a dejar todo que diga por capa, el color por capa. Esto me permite también, si yo voy a las propiedades de capa, que puedo hacerlo escribiendo _layer, y a la capa azul le puedo cambiar el color, le digo amarillo, y ahora todos los elementos que están en esa capa, como su color es por capa, van a tomar el color correspondiente a la capa círculos, que es amarillo. Bien, primero, debería haber empezado por acá. Yo me acerco y me alejo del dibujo girando la ruedita del mouse. Esto que hago para los costados se hace apretando la ruedita del mouse. Bien, ahora seleccionar objetos lo puedo hacer haciendo clic. Voy agregando elementos. Si yo quiero, puedo seleccionar mediante una región, ahí seleccioné todo. Puedo deseleccionar, ¿sí? Fíjense que aprieto Shift y me pongo encima de alguna línea y fíjense que aparece un menos. Eso me indica que lo voy a sacar de la selección. Fíjense que si no tengo Shift apretado y me acerco a algo, aparece el más porque lo estoy agregando. Bien. Otra forma, como les mostré recién, es seleccionar con una ventanita. Hago un clic, suelto y muevo el mouse. Otra opción que tienen las nuevas versiones es seleccionar manteniendo apretada la ruedita. La ruedita, perdón, no, el clic común. ¿Ven?
mantengo apretado el clic y voy seleccionando objetos de la manera que quiera. O bien un clic suelto y arrastro. Fíjense que si yo me muevo de izquierda a derecha, la ventana está azul, de derecha a izquierda está en verde. Lo del color es según las versiones, no importa si tiene el color o no, pero lo importante es saber que es distinto seleccionar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Si yo voy de izquierda a derecha, fíjense que solamente resalta los elementos que están completamente contenidos por mi rectángulo, ¿sí? Y si yo hago un clic, selecciona solamente esos elementos. Si yo selecciono de derecha a izquierda, selecciona todos los elementos que toco, ¿sí? Fíjense que hay muchos elementos que están un pedazo adentro y un pedazo afuera del rectángulo, pero igual los va a seleccionar a todos. Bien. Vamos a ver algunos comandos más del panelcito de modificar. Uno bastante útil es el offset o desfase en español, que lo que me permite es crear líneas paralelas o círculos concéntricos. Fíjense que lo que yo estoy diciendo está ahí escrito, si quieren leerlo. ¿Cómo hago una línea paralela a esta? Selecciono el comando offset o desfase. Le tengo que indicar, fíjense que lo primero que me pide es la distancia a la cual va a ser la paralela. Vamos a ingresarle 5. Y ahora me pide que seleccione el objeto. Voy a seleccionar esta línea. Fíjense que puedo hacer una paralela para este lado o para allá arriba, ¿sí? Esto me lo muestra antes de que haga clic. Yo todavía no hice clic. Entonces, según el lado que yo elija, me va a crear una línea o la otra. Entonces, me tiro el cursor para arriba y hago clic. Si quiero, puedo crear otra y así ir creando paralelas. También puedo crear círculos concéntricos con el mismo comando. Voy a hacer una paralela A5 de este círculo, que puede ser para adentro o hacia afuera. Hago clic hacia adentro y lo creo hacia adentro. Fíjense que mientras no salga del comando, puedo seguir haciendo paralelas a una distancia de 5 sin que me diga nada, sin que me pida más información. Ese fue el comando de fase de la barra de modificar. ¿Qué más? Bueno, fíjense, si yo hice estos círculos y quiero crear más círculos iguales, puedo usar el comando copiar. Selecciono el comando, me pide que seleccione los objetos, selecciono. Fíjense que el programa me sigue pidiendo que seleccione objetos, ¿sí? Cuando yo ya le digo, bueno, listo, solamente esto quería seleccionar, aprieto Enter. Y me pide un punto base. ¿Por qué? Estos elementos se van a copiar en la dirección y en la distancia que yo les indique. Y la forma de indicarlo es la misma forma que se indica cuando hacemos una línea. Voy a indicar un primer punto y un punto final. Puede ser haciendo clic, puedo apretar F8 para moverme solamente horizontal o vertical. Puedo apretar el simbolito de menor e ingresar un ángulo, 135 por ejemplo, y puedo ingresar por teclado la distancia que quiero, o bien puedo ingresar por coordenada, asterisco, 250, 250, 0, y lo coloco acá. ¿Sí? Ese es el comando copiar. Voy a borrar porque hice muchos. Para borrar selecciono todo y aprieto suprimir. La tecla suprimir del teclado. Así como copié, también puedo moverlo, que funciona igual que el copiar, solamente que no va a crear la copia, solamente va a desplazar el elemento que yo muevo. Bien. ¿Qué más? Copiar. Vamos a ver dos comandos más. Por ejemplo, el comando simetría o espejo. En inglés se llama mirror por el espejo. Acá creé esta línea que en realidad no la necesito, solamente para demostrar lo que hace el comando. Voy a seleccionar el comando simetría, selecciono los elementos que quiero espejar, aprieto Enter y me va a pedir un punto y a continuación el otro sobre el eje de simetría, que voy a tomar este punto y este otro punto. Fíjense que donde yo haga clic voy a tener el eje. Voy a hacer clic en este punto final. A continuación el programa me pide si quiero borrar
los objetos fuente o si los quiero conservar, ¿sí? Si pongo que no, me voy a quedar con los dibujos a ambos lados del eje. Si le pongo que sí, me borro el primero. Ahora, esta línea que yo creé fue solamente para ayudarme y para que ustedes vean, porque no la necesito realmente. Si yo uso el comando simetría, selecciono el objeto y aprieto Enter. A continuación hago los clics donde yo quiera, incluso puedo apretar F8 para que sea vertical el eje, y hago clic y ya está. Fíjense que si ahora le pongo no, me mantiene los dos elementos. Bien, por último, voy a borrar esto. Tengo esto que dibujé antes. Lo que voy a hacer es girarlo. Para eso voy a usar el comando rotar. El comando rotar me pide que seleccione los objetos, selecciono, aprieto Enter. El programa me pide un punto de base que es alrededor del cual va a girar. Yo puedo elegir este punto en un extremo o bien puedo elegir un punto en cualquier lado, que es lo que voy a hacer. Y a medida que muevo mi cursor, gira el elemento alrededor de ese punto. Si aprieto F8, se mueve en intervalos de 90 grados. Y también lo que puedo hacer es ingresar por teclado el ángulo que quiero que gire. Por ejemplo, 32, porque se me ocurrió. Aprieto Enter y se giró el elemento. Voy de nuevo, selecciono el comando rotar, girar en español, selecciono todas las líneas, puedo seguir seleccionando, aprieto Enter cuando yo estoy. Vamos a elegir ahora el punto extremo de esta línea como punto base. Y a medida que muevo mi cursor, fíjense que se va moviendo, va girando el cuerpo. Puedo ingresar un ángulo, voy a poner un ángulo negativo de menos 20 y ahí tengo el elemento girado. Bueno, eso es todo. Espero no olvidarme de nada. No, estamos bien. Eso es todo. Suerte.